Bien, en este problema es un problema de semejanza. Nos plantean la figura, ¿sí? Son tres triángulos, DB y estos pequeños, BBC y BSA, ¿sí? Nos dan algunas hipótesis. El ángulo A es igual al ángulo B, o sea, este ángulo es igual a este, ¿sí? Y BC es perpendicular a AD. BC es perpendicular a AC, aquí está, ¿sí? Y AB es perpendicular a BD, ¿sí? Entonces AD, AB, AB, perpendicular a BD, o sea, este triángulo, aquí tenemos un ángulo recto también, ¿sí? Nos piden demostrar que el triángulo ABD, este triángulo, es semejante al triángulo BCD, a este, ¿sí? Entonces vamos a demostrarlo. Entonces fíjense cómo tienen este ángulo y este ángulo, el ángulo del triángulo pequeño y del triángulo mayor, son rectos, tienen dos ángulos correspondientes iguales, ¿sí? Y también este ángulo, ¿sí? Es común a los dos, tanto al mayor como al menor. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, podemos demostrar la semejanza, y es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a considerar los triángulos, ¿sí? Entonces, la demostración es considerar los triángulos ABD y triángulo BCD, ¿sí? Entonces, al considerar estos triángulos, pues mencionamos, ¿no?, que el ángulo ABD, el ángulo ABD va a ser igual al ángulo correspondiente del triángulo pequeño, al BCD, al ángulo BCD. Y estos son ángulos de 90 grados. Entonces serían dos ángulos correspondientes de los triángulos, ¿sí? Ángulos correspondientes a los triángulos. Pero el BDA de uno es igual al BDC del otro. Entonces el ángulo BDA del triángulo mayor es igual al ángulo BDC del menor, ¿sí? Que eso es por ser ángulo común, ¿sí? Ángulo común a los triángulos, ¿sí? Y ya tenemos las dos condiciones para poder concluir la semejanza, porque dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos correspondientes iguales, o sea, dos parejas. Entonces concluimos. Entonces el triángulo, ¿sí?, ABD es semejante al triángulo de CD por criterio ángulo de semejanza. ¿Sí? Y con eso terminamos la primera parte de la demostración, ¿sí? Esta sería la parte 1. Ahora, para la parte 2, nos pide determinar BD, cuánto vale este lado. Si AD vale 16, o sea, AD, este es 16, y DC, este vale 9, y hasta acá, este lado, ¿sí? Para poder establecer las razones de semejanza, porque sabemos que si los triángulos son semejantes, sus lados homólogos también son proporcionales. Entonces vamos a determinar quién es el homólogo a quién, en
cada uno de los triángulos para que sepamos con precisión qué razón podemos proponer, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el ángulo recto de ambos, del triángulo mayor y del triángulo menor. Entonces, los lados homólogos son los opuestos a los ángulos iguales, ¿sí? Entonces, el opuesto al ángulo recto del triángulo mayor, ¿sí? Es precisamente todo este lado, el AB, ¿sí? Que vale 16. Y el opuesto al ángulo recto del triángulo menor es este. Entonces, este es el homólogo a este. Del triángulo menor al triángulo mayor, del triángulo mayor al triángulo menor, como quiera verse, pero son los lados homólogos, ¿sí? El AD y el AB, o el DB del triángulo menor. Luego, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, que este ángulo, ¿sí? El ángulo B, por hipótesis, igual al ángulo A. Estos ángulos son iguales, ¿sí? Entonces, pero este ángulo es el ángulo del triángulo mayor, ¿sí? Entonces, su lado opuesto es este. Y como es igual al ángulo A, por hipótesis también, entonces el lado opuesto a A viene siendo el DC, que viene siendo este. Entonces el homólogo del triángulo mayor a BD es DC, ¿sí? Esos son los homólogos. Y el que resta, viene siendo, ¿cuál ángulo? ¿Sí? El ángulo común, ¿sí? Este ángulo común. Y los opuestos es este y este. Esos serían los homólogos. El triángulo mayor sería el lado BA, homólogo al BC del triángulo menor. Entonces ya tenemos propuesta los ángulos, los lados homólogos a las parejas de ángulos iguales en los triángulos. Entonces podemos proponer algunas razones que nos conduzcan a conocer BD. Entonces, si por ejemplo planteamos la razón del triángulo mayor AD sobre BD del mismo triángulo mayor, ¿sí? Entonces tendríamos que el homólogo a AD en el triángulo menor es BD. Entonces sería aquí BD, ¿sí? Y el homólogo al triángulo mayor BD en el triángulo menor sería DC. Entonces aquí sería sobre DC, ¿sí? Esa sería una razón de semejanza entre los lados homólogos del triángulo. Pero aquí ya conocemos valores, nada más sustituimos. AD vale 16 sobre BD, que no conocemos, es igual a BD, que tampoco conocemos, así que es el mismo, sobre DC, que vale 9, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una proporción con media proporcional, o sea, aquí sí que dos de los extremos son iguales. Entonces, para poder resolver la propiedad, una de las propiedades de las proporciones es que el producto de medios es igual al producto de extremos. Entonces aquí 16 por 9 es igual a BD por BD, que sería BD cuadrada. Entonces ya aquí tendríamos que BD sería igual a la raíz cuadrada de 16 por 9, ¿sí? Y sería la raíz cuadrada de 144, que es igual a 12. Entonces, BD es igual a 12.
Y con eso concluimos el problema porque es lo único que nos pide. Si nos pidieran alguna otra lado, pues ya las razones las estableceríamos entre los lados homólogos que ya hemos establecido que son los opuestos a las parejas de ángulos iguales en los triángulos, ¿sí?